Vega siempre había sido una mujer moderna e independiente. A sus 50 años, había construido una vida que muchas envidiarían. Un matrimonio estable, una hija que ya había formado su propio camino y un negocio próspero. Desde joven, Vega entendió que no quería depender de nadie más que de sí misma, y con esfuerzo y dedicación, abrió su propia tienda de joyería en el centro de la ciudad. No solo vendía piezas elegantes y exclusivas, sino que también diseñaba algunas de ellas, impregnándolas con su esencia y pasión. Y su esposo, Andrés, era un hombre bueno y trabajador. Llevaban más de 30 años juntos, y aunque el amor apasionado de los primeros tiempos había dado paso a una relación más serena y predecible, Vega nunca había sentido la necesidad de buscar algo más. Su vida le parecía plena, estructurada y sin grandes sobresaltos. Sin embargo, con el paso de los años, una sensación de monotonía comenzó a instalarse en su rutina. Los días en la tienda eran siempre los mismos, con clientes habituales y algún que otro comprador nuevo. Su relación con Andrés se había vuelto predecible, casi automática, y en ocasiones se preguntaba si la estabilidad en la que tanto había confiado no era en realidad una prisión dorada. Pero estos pensamientos eran fugaces, y ella siempre los apartaba con rapidez, recordándose a sí misma que era una mujer afortunada. Todo cambió el día que Martín entró en su vida. Martín tenía 30 años, era un joven carismático y talentoso, con una gran habilidad para tratar con los clientes. Había solicitado trabajo en la tienda de Vega tras haber trabajado en varias boutiques de lujo, y desde el primer momento, su actitud y conocimientos lo convirtieron en un empleado valioso. Pero lo que realmente llamó la atención de Vega no fue solo su profesionalismo, sino la energía que irradiaba. Había algo en Martín que despertaba en Vega una curiosidad que no podía explicar. Su entusiasmo, su manera de hablar con pasión sobre la moda y el diseño, su sonrisa fácil y su mirada penetrante que, en ocasiones, parecía leer más allá de lo evidente. Desde el primer día, su presencia trastocó la calma de Vega de una forma que no esperaba. Al principio, Vega pensó que solo era admiración profesional. Martín tenía un don para vender y conectaba con los clientes de una forma que ella apreciaba. Pero a medida que pasaban las semanas, se dio cuenta de que había algo más. Cada vez que Martín entraba en la tienda, su presencia parecía iluminar el lugar. Cuando hablaban, aunque fuera sobre temas triviales, Vega sentía que el tiempo se detenía por un instante. Se repetía a sí misma que era absurdo, que ella tenía un esposo, una vida construida con esfuerzo y dedicación, que Martín no era más que un empleado joven y encantador, sin ninguna intención oculta. Pero entonces, ¿por qué su corazón latía más rápido cuando él la miraba de esa forma intensa? ¿Por qué sentía un leve cosquilleo en el estómago cuando sus manos se rozaban accidentalmente al entregarle una joya? Intentó convencerse de que era una tontería, un juego de su mente aburrida. Pero a pesar de todas sus negaciones, una verdad innegable comenzaba a instalarse en su interior. Martín no era solo un empleado más en su tienda. Su presencia había encendido algo en ella que creía dormido hacía años. Y lo peor era que, en lo más profundo de su ser, Vega no quería apagarlo. Los días pasaban, y Vega intentaba ignorar lo evidente. Se repetía una y otra vez que su atracción por Martín no era más que una ilusión pasajera, una respuesta natural a la novedad que él representaba en su vida. Pero cada vez que lo veía moverse por la tienda, atendiendo a los clientes con esa energía contagiosa, cada vez que su mirada se cruzaba con la suya en un instante de silenciosa complicidad, sentía que el suelo bajo sus pies temblaba ligeramente. No era solo su juventud lo que la atraía, sino la sensación de frescura, de vida, de posibilidad. Martín parecía estar en una etapa completamente diferente de la suya, lleno de sueños, de metas aún por alcanzar, de una pasión por la vida que Vega ya no recordaba haber sentido en años. Sin embargo, ella tenía claro que no podía permitirse ir más allá. Andrés era un buen hombre, le había sido fiel toda su vida, y aunque su relación había perdido la chispa de los primeros tiempos, él seguía estando allí, a su lado, con la seguridad y la estabilidad que siempre le había ofrecido. Y aún más importante, Vega nunca había sido una mujer que rompiera sus propias reglas. Para ella, la lealtad y la rectitud siempre habían sido principios inquebrantables. Pero Martín no hacía que las cosas fueran fáciles.
¿Siempre has trabajado en joyería?, le preguntó una tarde mientras acomodaban una nueva colección de collares de perlas. Vega asintió. Desde que tenía 20 años, siempre me ha fascinado el mundo de la joyería. Cada pieza cuenta una historia, cada piedra tiene un pasado. Martín sonrió, apoyándose ligeramente en el mostrador. Eso me gusta de ti. Hablas de las joyas como si fueran seres vivos. Es apasionante. Hubo un breve silencio. Vega sintió el calor subir a sus mejillas. Era ridículo que un simple comentario la afectara tanto, pero la intensidad con la que Martín la miraba la hacía sentir vulnerable, como si él pudiera ver más allá de la imagen que ella proyectaba al mundo. «Bueno, es mi vida», respondió, intentando sonar despreocupada. «¿Y alguna vez has querido hacer algo diferente?», preguntó Martín sin apartar la mirada de ella. Vega dudó. Nadie le había hecho esa pregunta en mucho tiempo. Durante años, su vida había sido un conjunto de rutinas perfectamente estructuradas. Su matrimonio, su negocio, sus responsabilidades. Nunca se había detenido a pensar si había algo más allá de todo eso. «No lo sé», dijo finalmente con una sonrisa melancólica. «Supongo que nunca me lo he preguntado en serio». Martín la observó en silencio por unos segundos y luego dijo en voz baja: «Tal vez sea hora de preguntártelo». Vega sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la forma en que él lo decía, en la manera en que sus palabras resonaban dentro de ella, que la hacía sentir inquieta y al mismo tiempo emocionada. Era como si él estuviera despertando algo dormido en su interior, algo que ni siquiera ella sabía que existía. Pero entonces, la campanilla de la puerta sonó y la voz familiar de Andrés la sacó abruptamente de sus pensamientos. «Vega, cariño». Su esposo entró en la tienda con la seguridad de quien pertenece al lugar. Era un hombre serio, de expresión tranquila y movimientos meticulosos. Se acercó a ella y le dejó un beso en la mejilla, mientras Martín observaba con una expresión neutra. «Martín, ¿verdad?», preguntó Andrés, dirigiéndose al joven con una sonrisa educada. «Sí, señor. Mi esposa me ha hablado bien de ti. Me alegra que haya encontrado a alguien tan competente». Martín le estrechó la mano con firmeza. «Gracias, hago lo mejor que puedo». Vega sintió una presión en el pecho. Ver a Andrés y Martín en el mismo espacio la hizo darse cuenta de lo absurdo que era todo. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué se permitía siquiera tener estos pensamientos? Andrés era su esposo, era su vida. Y Martín solo era un empleado, un joven con el que no debía cruzar ninguna línea. Pero entonces, mientras Andrés le hablaba sobre una cena con amigos esa noche, sus ojos se desviaron involuntariamente hacia Martín, quien la observaba en silencio, con esa mirada intensa que parecía decir más de lo que sus labios callaban. Y Vega supo, con una certeza aterradora, que aquello que intentaba negar con todas sus fuerzas ya estaba ocurriendo. Desde aquella tarde, Vega intentó distanciarse de Martín. Se obligó a tratarlo con la misma formalidad que a cualquier otro empleado, a evitar las conversaciones demasiado personales, a no permitir que su mirada se demorara en él más de lo necesario. Pero era inútil. Martín no era un hombre que pasara desapercibido. Su presencia llenaba el espacio, su voz tenía una cadencia que atrapaba, y su cercanía hacía que el aire se volviera más pesado, más denso. Y lo peor de todo era que él parecía darse cuenta de cómo afectaba a Vega. Una noche, Vega se quedó hasta tarde en la tienda organizando un nuevo pedido. Pensaba que estaba sola, pero entonces escuchó pasos detrás de ella. ¿Sigues aquí?, la voz de Martín sonó suave, casi susurrante. Vega se giró y lo encontró apoyado en el marco de la puerta del almacén, con las manos en los bolsillos, y esa media sonrisa que tanto la desarmaba. «Sí, quería dejar todo listo para mañana», respondió, intentando sonar indiferente. «Te ayudo». Antes de que pudiera rechazarlo, Martín se acercó y tomó una de las cajas. Sus manos rozaron las de Vega, y aunque fue apenas un segundo, ella sintió la electricidad recorrerle el cuerpo. Contuvo la respiración. Era un simple contacto, pero su piel ardía como si hubiese sido algo más. «No hace falta, de verdad», murmuró, dando un paso atrás, pero Martín no se movió. «Vega». Su nombre en los labios de él sonó diferente, casi íntimo.
Ella alzó la mirada y se encontró con sus ojos oscuros, cargados de algo que no se atrevía a nombrar. Martín levantó una mano, dudando un instante antes de retirar un mechón de cabello del rostro de Vega. Su roce fue lento, deliberado. «No deberías», susurró ella, pero su voz carecía de firmeza. «Entonces dime que me detenga», respondió él, sin apartar la mano de su mejilla. Vega quería decirlo. Quería alejarse, romper ese momento antes de que fuera demasiado tarde. Pero sus labios no se movieron. Su cuerpo no respondió. Y entonces Martín se inclinó ligeramente. Su aliento cálido acarició la piel de Vega, y por un instante, el mundo pareció reducirse al escaso espacio entre ellos. Fue Vega quien dio el primer paso atrás, con el corazón desbocado. «Esto no puede pasar», murmuró, más para convencerse a sí misma que a él. Martín la observó por un largo segundo y luego asintió, aunque sus ojos decían otra cosa. «Lo sé». Pero ninguno de los dos se movió. Ninguno de los dos fue capaz de romper esa burbuja que se había creado entre ellos. Y en ese instante, Vega comprendió que ya no había marcha atrás. Los días siguientes fueron un tormento para Vega. Intentó actuar con normalidad, seguir con su rutina, pero algo dentro de ella había cambiado. O quizá no era que hubiese cambiado, sino que ahora era consciente de lo que siempre había estado allí, latente, esperando el momento adecuado para despertar. Martín. Su nombre se repetía en su mente más de lo que debería. No importaba cuánto intentara concentrarse en otra cosa, su pensamiento siempre regresaba a él, a su voz, a su forma de moverse por la tienda con una seguridad relajada, a la manera en que la miraba cuando creía que nadie más estaba viendo. Cada vez que Martín pasaba cerca de ella, su piel reaccionaba antes que su razón. Un simple roce, accidental o no, la dejaba con el pulso acelerado. Sus dedos tocando los suyos al alcanzar el mismo anillo en el mostrador, su brazo rozando su espalda cuando pasaban juntos por un espacio estrecho. Pequeñas cosas, insignificantes para cualquiera, pero para Vega eran tormentas en su interior. Se odiaba por sentirse así. Tenía un esposo, una vida estable, un negocio propio. ¿Por qué Martín había llegado a trastocar todo? Pero la realidad era que Martín no hacía nada, no la presionaba, no insistía. Solo estaba ahí, presente, y ese era el verdadero problema. Porque Vega no podía ignorarlo, no podía fingir que él no existía. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la oficina de la tienda, oyó un golpe suave en la puerta. «¡Pasa!», dijo sin levantar la vista. Martín entró y se quedó de pie frente a su escritorio. Vega intentó no mirarlo demasiado, pero su presencia se sentía fuerte en el pequeño espacio. «Te traje café», dijo él, dejando el vaso sobre el escritorio. «Gracias», murmuró, tomando el vaso entre sus manos, más para ocuparlas que porque realmente quisiera beber. Martín no se movió. Parecía debatirse entre hablar o callar. Finalmente suspiró y dijo en voz baja: «¿Te estoy molestando?». Vega se tensó. «No sé de qué hablas». Martín sonrió de lado, una sonrisa cargada de algo que ella no quiso interpretar. «Sí lo sabes». Vega apretó el vaso entre sus dedos. No podía permitirse seguir por ese camino. No podía dejar que Martín siguiera penetrando su mente, su piel, su espacio. Pero cuando alzó la vista y vio su expresión, su determinación se tambaleó. Martín no la estaba provocando. No la estaba desafiando. Solo la miraba con esa mezcla de paciencia y anhelo que la hacía temblar por dentro. Y Vega se dio cuenta de que, por más que luchara contra ello, Martín se estaba volviendo parte de ella. Y no tenía idea de cómo detenerlo. Las noches se habían vuelto un tormento para Vega. Daba vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño, atrapada en un torbellino de pensamientos que giraban en torno a un solo nombre: Martín. Se odiaba por ello, por la debilidad que sentía, por la forma en que su corazón latía con más fuerza cuando pensaba en él. Y su esposo, Hugo, lo había notado. «Estás distraída últimamente», comentó una noche mientras cenaban. Vega levantó la vista de su plato, sorprendida por la observación. Hugo casi nunca le prestaba atención a los pequeños detalles. Durante años, su matrimonio había caído en una rutina cómoda pero distante, donde cada uno tenía su propio mundo. Pero ahora, él la miraba con el ceño levemente fruncido,
como si intentara descifrar lo que pasaba por su cabeza. ¿Distraída? No, solo estoy cansada. La tienda ha estado muy ocupada estos días. No era mentira del todo, pero tampoco era la verdad. Hugo asintió, pero no pareció convencido. Es solo que te noto diferente, como si tuvieras la mente en otra parte. Vega sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Se notaba tanto? Forzó una sonrisa y tomó un sorbo de vino antes de responder. Tal vez necesito un descanso. Hugo pareció relajarse un poco ante esa respuesta, pero Vega sabía que las dudas ya se habían sembrado en su mente, y eso la inquietaba. Después de la cena, se encerró en su estudio con la excusa de revisar cuentas de la tienda. Pero en realidad, solo quería estar sola. Se apoyó contra el escritorio y cerró los ojos, respirando hondo. No podía seguir así. No podía permitir que Martín siguiera invadiendo su mente de esa manera. Pero, al mismo tiempo, la idea de alejarse de él le resultaba insoportable. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. Vega pasó la noche en vela. Se quedó tumbada en la cama, mirando el techo, escuchando la respiración pausada de Hugo a su lado. Normalmente, el sonido tranquilo de su esposo durmiendo la reconfortaba, le daba una sensación de estabilidad, de hogar. Pero esa noche, lo único que sentía era culpa. Algo dentro de ella se había desajustado en las últimas semanas. Como si una fuerza invisible la hubiera sacado de su eje, empujándola hacia un abismo que no debería siquiera considerar. Martín. Su sola imagen hacía que su pecho se comprimiera. No podía seguir así. No podía permitir que un impulso, una emoción pasajera, destruyera la vida que había construido con tanto esfuerzo. Hugo siempre había sido un buen esposo. Tal vez no era apasionado, tal vez su matrimonio había caído en la monotonía, pero había amor, respeto y, sobre todo, una historia de años juntos. ¿Cómo podía pensar en traicionar todo eso solo por un latido acelerado cuando Martín estaba cerca? No podía seguir alimentando esos pensamientos. A la mañana siguiente, Vega se obligó a retomar su rutina con firmeza. Se despertó temprano, preparó el desayuno para ella y Hugo como siempre, y salió hacia la tienda con determinación. Ese día, evitó a Martín todo lo que pudo. Se mantuvo ocupada con los clientes, con el inventario, con cualquier cosa que le permitiera no pensar, y cuando Martín se acercaba, ella se aseguraba de mantener la conversación breve, profesional, sin darle espacio a silencios incómodos o miradas prolongadas. Martín notó el cambio. ¿Todo bien?, preguntó en un momento en que quedaron solos en la trastienda. Vega asintió con una sonrisa tensa. Sí, solo que hay mucho trabajo. Martín la observó con esa mirada intensa que siempre la desarmaba, pero esta vez, ella no se permitió ceder. Se mantuvo firme, sin desviar la vista, sin permitir que su piel reaccionara como lo había hecho tantas veces antes. Él frunció el ceño, pero no insistió. Cuando llegó la hora de cerrar, Vega sintió que había logrado un pequeño triunfo. Había logrado resistirse, había logrado recuperar un poco de la cordura que sentía que había perdido. Pero cuando llegó a casa, y Hugo la recibió con un beso en la mejilla, cuando se sentó en la mesa a cenar en silencio, cuando miró alrededor y sintió que todo estaba exactamente igual que antes, se dio cuenta de que algo dentro de ella ya había cambiado para siempre. Podía forzarse a olvidar, a ignorar lo que sentía. Podía intentar regresar a la normalidad, pero la verdad era que, por más que lo intentara, una parte de ella ya no era la misma, y no sabía si alguna vez podría volver a serlo. Vega levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de él. Hubo un instante de silencio en el que todo pareció detenerse.